Muy bien. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Pues vamos a continuar, hermanos, con esta predicación expositiva que se está dando de el libro de Hechos de los Apóstoles. Y pues hoy vamos a comenzar el capítulo 3, hermanos. Hoy comenzamos el capítulo 3 y yo le puse a esta enseñanza, a este sermón como título, el poderoso nombre de Jesús. Lo oigo muy fuerte, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Se lo oyen bien ahí? Ahí si quieres, está bien. Entonces vamos a comenzar a leer, hermanos, desde el versículo 1. Amén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces, él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que les había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vamos a leer el 13 también. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das de nuevamente poder venir aquí a tu iglesia, Señor, y compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú me des las palabras necesarias, Señor, y que mi predicación sea entendible y lleve un mensaje y una enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego también por mis hermanos, Señor, que les des el entendimiento, y te agradecemos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy continuamos con el capítulo número 3. Y yo nada más, hermanos, quería recordar y dar un pequeño repaso, y esto nos va a servir mucho, hermanos, porque yo le recomiendo que siga usted leyendo o viendo el video ahí mismo en la página, para que darle una repasada, hermanos, más que nada para que se nos vaya quedando todo lo que vamos aprendiendo, cada enseñanza que viene, ahí constantemente estarla escuchando, hermanos, y no perder el hilo, como se dice por ahí, ¿no? Entonces voy a dar un poquito, hermanos, de lo que vimos en el sermón pasado, que me tocó a mí, de Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, usted recuerda, fue el tema que se trató, pues, la iglesia modelo o modelo de la iglesia, ¿no? Primitiva, donde encontramos 6 principios, hermanos, o prácticas de la iglesia modelo, de las cuales quisiera preguntarles si se acuerdan de alguna, hermano. Por eso es que le digo que es importante que después en nuestra casa volvamos a ver el video, para si algo se nos fue o se nos quede realmente la idea central del sermón. Y yo en sí el enfoque que hice fue en estos 6 principios, hermanos, de la iglesia primitiva, porque es la iglesia modelo la que tenemos que seguir, hermanos. Entonces sí es importante conocerlos. ¿Alguien que recuerde alguno? Fueron 6. La comunión fue 1, ¿y bien más? La Santa Cena, ¿sí? Otro principio.
Son 6, faltan 4, la oración, pero acuérdense que era la oración, ¿qué? Comunitaria, ¿recuerdan? La oración comunitaria, otra más. Nada, es la que hoy vamos a dar. La enseñanza de los apóstoles, la congregación, lo que hoy estamos haciendo, congregación de los santos, y nada más faltaría uno, la ayuda a los más necesitados. Estas prácticas, hermanos, eran las que se llevaba a cabo esta iglesia, y esto es lo que nosotros tenemos que seguir también, hermanos, ¿verdad? Porque es la iglesia primitiva, este modelo de iglesia es el que tenemos que seguir, ¿sí? Bueno, ya, terminando esto, recordando un poco, hermanos, ya se reunían y se llevaban todas esas prácticas. Pero ahora, hermanos, hay algo que era algo muy común con los discípulos de Jesús, algo que el Señor hizo mucho hincapié, incluso cuando Él ya, en su último momento, antes de ser apresado, usted recuerda que les dijo, una recomendación que hizo, fue que tenían que orar, tenían que tener una constante oración. ¿Recuerdan? La constante oración era, hermanos, para mantenerse o soportar en sí las tentaciones. Dice, es importante, es lo que da fuerza. Jesús lo mostró, hermanos, en el momento más difícil de verdad, en su estancia, yo creo, cuando él ya sabía que había llegado el momento, iba a ser el apresado, y él lo que hizo fue ir a orar, hermanos, al encontrarse en esta situación tan difícil. Entonces, como era ya algo, hermano, no decirlo rutinario, sino era algo que ya ellos sabían que tenían que hacer para mantenerse, hermanos, en fe, para vencer las tentaciones y todo esto, era muy común que ellos fueran a orar. Y aquí comienza exactamente el texto, hermanos, diciendo, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración. Ellos iban al templo, hermanos, iban a orar. Y así es como comienza, hermanos, este texto en el versículo 1. Ellos iban al templo a orar. Y es que la oración, hermanos, era algo cotidiano o común en los discípulos, hermanos, aprendidos del Maestro de Jesús. Y este capítulo, hermanos, en este capítulo aparece un nuevo personaje, que de verdad, hermanos, es una gran enseñanza con este personaje. Entonces aparece un nuevo personaje, hermanos, que dice la palabra, lo describe como un hombre cojo desde el vientre de su madre. El cual, hermanos, cuando despertó del sueño, él en la mañana despertó del sueño, ni siquiera tenía ni la más remota idea, hermanos, de que ese día cambiaría su vida para siempre, hermanos. Él despertó y la misma rutina que hacía, que era ir y llevarlo ahí al templo a pedir la limosna y estar esperando. Su esperanza estaba en sí en una moneda, hermanos. Y era su rutina. Pero ese día, hermanos, iba a ocurrir algo grandioso. Un milagro grande que, como lo puse, por eso puse así este título, le puse por eso así, hermanos, que es el poderoso nombre de Jesús. Iba a cambiar completamente la vida de este hombre, hermanos. Ni idea tenía, pero ya había llegado el momento en que Cristo iba a obrar en este hombre, hermanos. ¿Sí? Donde Dios, hermanos, haría un milagro que pasaría en la historia para siempre. ¿Por qué? Porque iba a quedar, hermanos, plasmado en la santa palabra de Dios. Y sabemos, hermanos, Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esto, hermanos, aquí va a quedar escrito para siempre, hermanos, este acontecimiento. Entonces, llega el momento, hermanos, el día, un buen día para este cojo, hermanos. Y bueno, también aparecen los apóstoles Pedro y Juan, que acudían al templo de Jerusalén a orar, donde ya sabemos, hermanos, Dios haría un milagro que pasaría a la historia, hermanos, donde hizo el Señor partícipe a estas tres personas, hermanos. Sus discípulos o sus apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y este personaje nuevo que es el cojo, que dice aquí nada más el cojo de nacimiento. Vamos a hablar un poquito del cojo, hermanos,
para más o menos entender qué fue lo que ocurrió, hermanos. Fue algo extraordinario que si lo leemos nada más así, pues curó un cojo. No, hermanos, hubo muchas cosas, hermano, que de verdad este milagro le dio tantas, no solamente el caminar, es una motivación de vida para este hombre, hermanos. Este hombre, sabemos, hermano, aquí dice que él se dedicaba, él mendigaba, hermanos. Entonces, lógico, hermanos, este hombre no podía trabajar, no podía acercar su sustento para él, como gracias a Dios muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Él no podía, hermanos, este hombre no podía trabajar. Es más, ni siquiera podía llegar solo al lugar donde lo ponían, a esta puerta que dice de la Hermosa, tenía varias puertas el templo de Jerusalén. Entonces, en esa donde lo ponían era una de las principales, donde lo ponían a él. Y ni siquiera él podía llegar así mismo solo, hermanos. Él no era una persona dependiente. Imagínate, yo creo que los familiares eran los que lo llevaban y lo ponían ahí para que él pidiera la limosna, ¿no? Y obtuviera así su sustento, este hombre. Pero él ni siquiera él tenía que ser más bien dependiente de alguien más, de alguien que... Ay, deja que me suena. Era dependiente de otras personas, hermano. Entonces imagina, si un día sus familiares no quisieran llevarlo, ¿qué pasaba? Se quedaba sin ganar, sin tener dinero para su sustento. Imagínate nada más siempre estar dependiendo de alguien más. O sea, lo que quiero llevarte es la vida realmente que era de ese cojo. Era muy triste, hermano, su vida. Y luego también, otra cosa que sucedía. Los judíos, hermanos, no permitían que entraran al templo personas así como él, que hubieran nacido desde nacimiento cojos, hermano. Ellos no permitían entrar. Entonces él no podía entrar, por eso estaba en la puerta ahí pidiendo dinero. Si él llegaba a entrar, lo sacaban, hermano. No podían entrar muchas personas cojos. Cualquier enfermedad que tuvieran, no podían entrar, hermano. Era una prohibición que ellos entraran al templo. Entonces, imagínate todo lo que le pasaba a él. Él ni siquiera podía entrar al templo. Además de ser pobre, hermanos, que tenía que mendigar para poder comer, dependiente. Imagínate, ¿qué le podía motivar para seguir viviendo a este hombre, hermano? De verdad, si a veces nosotros, hermano, una situación que nos pasa y andamos ahí todos como que, ay, no, ya es muy triste mi vida, ya no quiero esto, y tenemos manos, tenemos pies, tenemos nuestros ojos, tenemos todo, y imagínate a él. Quiero llevarte a la vida interna de él, hermano. ¿Qué le podía motivar a este hombre, hermano? Nada. Hasta como para seguir viviendo, yo creo que decía, pues, deja conseguir el pan. Toda su esperanza, día con día, estaba, hermanos, en una moneda que le regalaran. Era lo único, hermanos. Su esperanza. No había nada más en él, hermanos. No lo podía motivar, yo creo ya nada, hermanos. Todo su consuelo, hermanos, y esperanza se encontraba en una moneda que le dieran. Entonces, hermanos, pues ya llega el encuentro con los apóstoles. Cuando los apóstoles, hermanos, imaginando, ¿no? Porque sí llega a imaginar la escena. Imagínate, cuando llegan los apóstoles y una vez que lo tienen de frente, ya cruzan las miradas, tanto el mendigo con ellos. El mendigo luego, ¿qué es lo que esperaba? Él esperaba una moneda. Lo primero que llegó a su mente cuando los vio, dijo, que me den una moneda. Es lo que él estaba esperando. Él esperaba una moneda. Posiblemente dijo, estos hombres se paran frente a mí, porque los demás yo creo que no van a dar, pues como suele pasar, ¿no? Los que no van a dar se van de largo, como si no viera nada. Pero estos hombres voltean y lo ven, los apóstoles voltean y lo ven, cruzan la mirada y él dice, si me voltearon a ver, es porque me van a ayudar, me van a dar una moneda. Es la esperanza de ellos, de él. Y los apóstoles, hermano, al verlo, ellos lo que sintieron fue pena por él, hermano, y se apiadaron de él. Lo vieron y dijeron, imagínate, ellos ya lo habían visto constantemente, porque era una persona que está de nacimiento, yo imagino que toda su vida estuvo ahí pidiendo limosna. Entonces, imagina, ellos
¿Lo ven? Ya una vez recibieron el Espíritu Santo, la virtud, hermanos. Ellos sabían que el Señor, hermanos, podía hacer un milagro, hermanos, por la virtud que le fue dada a ellos. Y ellos, hermanos, lo ven y tienen misericordia. Y ahora sí yo me quedé pensando y dije, hermanos, bueno, yo creo que Pedro, antes de que se hiciera ilusiones el mendigo, ¿no? Que dijera, pues ya cayó la primera moneda. Un ejemplo, lo primero que le dice Pedro, míranos. Pero ¿sabes por qué es que le decían míranos? Porque le dicen, míranos. Nosotros no tenemos recursos para darte. Míranos. Sabemos, hermanos, cómo los apóstoles andaban, hermanos. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Yo puedo imaginar, hermanos, que sus vestidos tal vez ya estaban muy desgastados de los apóstoles, ya incluso con algunos remiendes ahí. Su calzado, pues me imagino, hermanos, también con las mismas características, ¿no? Desgastados. Y le dicen, míranos. O sea, en pocas palabras, dinero no te vamos a dar. Pero hay algo mucho mejor, hermanos. Cualquier otra persona que llegó en ese momento al templo, hermanos, podía darles una moneda, tal vez. Pero lo que Pedro y los apóstoles podían darle a ese mendigo, ninguno de los que estaban ahí podían dárselo, hermanos. Entonces, imagínate, dice, mira, nosotros no podemos, no tenemos para darte, obsérvanos, no tenemos recursos. Y fíjate, hermanos, luego le dice, sus vestidos, como te digo, rotos tal vez, no tenían recursos, pero Pedro, hermano, exclama con toda claridad. Y antes, como te digo, yo me imagino y digo, pues antes de que el mendigo se dijera, pues voy a recibir algo, le dice, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido, levántate y anda, camina. Imagínate de momento qué sintió él. Es que la esperanza de él, como te lo voy a decir, estaba en recibir una moneda. Y de repente le dicen así como que dijo, pues palabras buenas, pues las reciben muchos, ¿no? Ay, pues que te vaya bien, que Dios le bendiga, que Dios le dé paz, Él esperaba una moneda, él no esperaba una bendición, hermano. Él esperaba eso. Pero mira, hermanos, la gente todos los días está esperando cosas que no necesita. Pero llegaba el momento, el tiempo, hermanos, de que él iba a recibir lo que él necesitaba. Lo que realmente él necesitaba, hermanos. Y él lo que necesitaba, hermanos, era poder ser ya no ser dependiente, hermanos. Era lo que él necesitaba. Él necesitaba ya levantarse, caminar, poder él solo ganar su sustento. Es lo que él necesitaba en ese momento. La gente hoy, hermanos, podemos ver que todos los días lucha por algo que tal vez no necesita. Porque esa gente de allá afuera lo que necesita es lo que ese día se le dio a esta persona cojo de nacimiento. Él necesitaba y la gente necesita a Jesús para que le dé su sanidad. Su sanidad tanto del alma como sanidad que puede dar también el hermano. Entonces, imagínate, Pedro tenía esa virtud, hermanos, otorgada por Jesús por medio del Espíritu Santo, de poder sanar. Y él, hermanos, hace un verdadero milagro, hermanos. Un verdadero milagro. ¿Y por qué te digo que un verdadero milagro? ¿Y por qué tenía él un verdadero don de sanar? Quiero aclararte porque hay muchos farsantes, hermanos. Hay muchos farsantes. Pero ellos sí tenían, hermano, esa virtud otorgada por Jesús, por medio del Espíritu Santo, de sanar y de hacer un verdadero milagro, hermanos. Lo digo porque la verdad, hermano, hay cada charlatán, hermanos, que hay de verdad, que existe en la actualidad. Milagros que tú los puedes ver en televisión y se atreven a grabarlo, ¿verdad? Eso es lo peor de todo, se atreven a grabar. Ellos haciendo unos milagros tan ridículos, de verdad, hermanos. La otra vez miré uno, hermano, no sé si te ha tocado verlo, de verdad, no hallaba si llorar, de coraje, de llorar
y del coraje que me dio, hermanos, o de reírme de lo ridículo que se atreven a subir con estos famosos milagros que hacen estos pseudoapóstoles, porque lo sabemos qué es lo que son. Y ellos, hermano, una persona estaba gordita, oraron, la tocaron, hermano, la bajaron de talla. Fíjate nada más qué milagrazos hacen estos farsantes. De veras, hermano, toma ahí, y luego ya después de que oran y hacen ahí sus cosas, después checan y ya le jalan el pantalón y dicen, ya ven, bajó una talla. Toda la gente emocionada ahí, gloria a Dios. Yo les voy a pasar después las direcciones, hermanas, hermanos, ya no se maten en el gimnasio. Ya no se maten todos los días tan temprano. Vayan ahí, hermanos, ahí miren, los bajan de inmediato. De verdad, hermanos, son así. Te digo que uno no haya si enojarse, reírse o llorar con estas tonterías, de verdad, que se atreven todavía a subir estos milagros, hermanos. Y también me tocó ver, hermanos, no sé si a alguno les he platicado otro milagro. Hay una persona que nació, hermanos, una mujer que nació con un defecto en su mano, se le dobla como el hueso como que se le mete hacia adentro, o sea, es muy extraño su brazo, lo tiene todo muy mal. Y de repente está en una iglesia donde está un estadio grandísimo, todo lleno, y va a ser la noche de milagros y estas cosas. Y llega ella y la ponen ahí, sale el apóstol, ¿no? Y la toca y empieza a orar y todo esto, y de repente, hermanos, el brazo se le empieza a enderezar, pero bien derechito. Y ya lo tiene así, no, pues imagínate la gente. Pero luego, hermanos, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué crees que decayó? Se le volvió a enchocar. Y luego sale en otro video, en otro país, en otra iglesia, otra vez chueca. Y otra vez se lo vuelven a enderezar ahí el otro apóstol. ¿A qué te quiero decir con esto, hermanos? La verdad que son farsantes, hermano. Esta persona, cualquiera que vería, diría, sí, es un milagro porque vimos el brazo. Pero ella nació con un defecto, hermanos. Y nada más la estaban utilizando así, gracias al internet, que ahora la vieron, primero le hicieron el milagro en un lugar y luego se lo hacen en otro y pues ya dices, por favor. Son paleros, hermano. Son paleros que están ahí. Y también la gente de verdad con la pura emoción de estar viendo a veces ve de más. Y puede pasar. Pero lo que yo te quiero decir, hermanos, es que ellos sí tenían la virtud, hermano. Los apóstoles sí tenían la virtud otorgada por Dios, por medio del Espíritu Santo, hermanos, en hacer esto. Y esto que va a acontecer ahorita, hermanos, es algo que de verdad no tiene explicación. Y vamos a ver un poquito, hermanos. Este punto le puse el verdadero milagro, hermanos. Porque en este versículo 7, dice aquí en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, hermano. El autor del libro, hermanos, nos deja con claridad lo que aconteció. Él está diciendo, lo que pasó aquí fue un milagro y todos pudieron ver lo que estaba ocurriendo ahí. Dice aquí, hermanos, que fueron afirmados sus pies y tobillos. Tú sabes cuando alguien tiene un pie o los pies desde nacimiento, pues no se les hace músculo ni nada. Sus piecitos, ustedes han visto, muy delgados, deformes, hermano. Deformes. Entonces, imagínate nada más. Dice que ahí fueron testigos, las personas que están ahí estuvieron viendo cómo sus pies se enderezaron, se reafirmaron, hermanos. Dice aquí, y sus tobillos se enderezó. Imagínate nada más, hermanos. Este es un verdadero milagro, ¿por qué? Porque estaba un hombre, hermanos, que nunca había caminado. O sea, dice por eso el texto, dice que desde el vientre de su madre así venía ya. Él nunca había caminado. Él no fue alguien que se accidentó y luego se recuperó. No, él nunca había caminado. ¿Sí? Él nunca había caminado. Y bueno, hermanos, dice aquí que desde el vientre de su madre así nació. Sus músculos, hermanos, imagínate, no se desarrollaron. Los chamorros, no sé si has visto, yo sí me he fijado, hermano, y sus chamorritos están así a tiro, hermano, no tienen músculo, no tienen nada. Así, bien delgaditos, bien guanguitos. Imagínate sus cartílagos,
¿Cómo pueden estar? De alguien que nunca ha caminado, no tiene movimiento. Los cartílagos, sus nervios están dormidos. Pues jamás habían tenido movimiento, hermano, por sí solos. Imagínate, yo te lo digo porque a mí me pasó algo, no como él, pero por ejemplo, cuando yo fui operado, hermanos, ustedes saben que yo fui operado de mi columna y duré aproximadamente 9 meses incapacitado. Y la situación conmigo, hermanos, de veras que es difícil, porque yo comencé poco a poco. Fíjate, yo tuve que ir, hermanos, primeramente, ahí en el seguro me dieron terapias, mucho tiempo, eran 2, 3 veces, hasta 4 por semana, en albercas calientes, bien caliente el agua, allá adentro hacíamos el ejercicio, aparte, no, era mucho, y mucho dolor, de verdad. Pero fíjate todo lo que yo tuve que pasar, yo siendo una persona, hermanos, que yo caminaba normalito, y luego con mi operación, pues ya me fue difícil. De hecho, yo recuerdo que el doctor me dijo un día a mí, ¿sabes qué? Es que no quedaste bien, ya te checamos, no quedaste bien. Para mí es muy difícil que puedas caminar bien. Tú ya no vas a quedar bien para hacer tus trámites para una jubilación o pensión, más bien pensión. Y le dije yo, pues sí, yo me sentía mal, hermanos. Pero, pues gracias al Señor, hermanos, fueron las muletas, después un bastón y después nada, hermanos. Gracias al Señor camino. Pero lo que te quiero llevar es a esto, hermano. Yo sí sé que es esto. Cuando dejas, te operan y empiezas todo, para volver a agarrar fuerzas, balance, todo, es difícil. Imagínate a alguien que nunca ha caminado, sus cartílagos, sus nervios, sus músculos, todo dormido. En más, ni siquiera el cerebro alguna vez había mandado una señal a sus pies para que pisaran. En más, incluso los niños pequeños, hermanos, cuando empiezan a caminar, ¿cómo se van? Todos de lado, no tienen equilibrio. Y eso que se están levantando y poco a poco. Imagínate a alguien que nunca ha pisado así. Porque te quiero llevar para entender lo que ocurrió. Un verdadero milagro, hermanos. Estas eran las condiciones de este mendigo, hermano, de este hombre manco. Entonces imagínate nada más. Toda la vida sin movimiento en sus pies. No tenía práctica de equilibrio, como un bebé. Como te decía, su cerebro nunca había mandado, porque nosotros sabemos que el cerebro es el que manda las señales para cada movimiento que hacemos. Eso no había ocurrido jamás en este hombre en sus pies, en lo que es la parte de sus pies. Entonces, imagínate. Y en ese momento, hermanos, el apóstol Pedro le toma de su brazo y le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice aquí, hermanos, fíjate, y el 8 dice, y saltando, ¿qué dice? Se puso en pie. ¿Sí ves, hermano? Esto es un verdadero milagro, hermanos. Por eso te llevé a toda la condición de sus músculos, todo eso, para saber que en ese momento él se puso en pie saltando, no se levantó y, a ver, ahí voy poco a poquito, dejen aprendo a equilibrarme y ahí poco a poquito. No, hermanos, un milagro en el nombre de Cristo, hermanos, un verdadero milagro. Y él se levantó, dice aquí que saltando, imagínate nada más lo que causó en los demás, en los que estuvieron, lo que observaron y los que ya le conocían. Se levanta, hermanos, y dice, no solo caminó, incluso saltó, hizo algo que no podía hacer nunca, hermanos, que no había podido hacer. Entró con ellos al templo alabando a Dios, porque él no podía entrar estando así, pero ya cuando caminó, saltó, entró alabando a Dios, hermanos. El poderoso, hermanos, nombre de Jesús. Poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret ocurrió este milagro. Entonces la gente que estaba ahí estaba convencida de que no era un fraude, porque ellos le observaban todos los días lo veían ahí. Ya en otro, más adelantito, sí viene la edad que tenía aproximadamente, y tenía aproximadamente 40 años, este hombre así. Entonces, imagínate, la gente sabía que esto no era un fraude.
O sea, no dijeron, pues como que se hizo ahí, o nunca lo habíamos visto, ¿no? Y ahorita ya vimos que pasó esto. No, hermanos, lo veían diario. Ellos sí estaban de verdad siendo, dice, atónitos, estaban sorprendidos. ¿Qué pasó? Está saltando, está haciendo esto ya. Aquí este hombre, pues pasó lo que tenía que pasar, hermanos, ¿verdad? Se maravillaron por lo que sus ojos estaban viendo, hermano. Y lógico, ¿qué hicieron? Lo que hace toda la gente. Buscaron a los hombres que habían hecho tal cosa. Ellos dicen, ¿quién hizo esto? Ellos. Y van en busca de ellos. Van a darles, como quien dice, alabanza, todo el mérito a ellos. Pero lo que hace el apóstol Pablo, hermano, Pedro, es sorprendente. Porque luego los para en seco y le dicen, no volteen a vernos a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Esto lo hizo el Señor Jesús. Es la virtud de Jesús en nosotros. Pero a nosotros ni nos volteen a ver. Este milagro lo hizo Jesús de Nazaret. Esto no se vive en la actualidad, ¿verdad que no? ¿Por qué te digo que no se vive en la actualidad? Porque estos falsos apóstoles lo hacen con la finalidad de darse prestigio y gloria y honra para ellos. Incluso están compitiendo entre ellos. ¿Sí ves? Por eso Jesús decía, mucho cuidado. ¿Quién era el que buscaba la honra y la gloria? ¿Sí recuerdan quién? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Satanás. Él buscó ser adorado, alabado. Y estos hombres es lo que hacen. Buscan su propia gloria. Diciendo, yo he hecho más milagros que tú. Yo he hecho, sí, pero mi milagro fue más grande que el tuyo. Y es la competencia que hay. Estos falsos. Y ellos dijeron, no, nosotros no pongan la mirada. Jesucristo de Nazaret, al que ustedes mataron. En Él se ha hecho este milagro y Él está caminando y saltando el día de hoy por Cristo. Ellos solamente lo hicieron en el poderoso nombre de Jesús, hermano. Y este hombre se levantó, saltó, caminó. Te digo que algo no normal, porque ahorita es lo que presumen, por eso se graban haciendo los milagros y todo este tipo de cosas y salen y están aventando ahí cosas y tumban a la gente y todo este tipo de cosas. Porque buscan su propia gloria, su propia honra, hermanos. Y ellos, hermanos, algo que aprendemos es que dicen, no, nada tenemos nosotros que hacer en esto. Entonces, hermanos, nosotros, la aplicación a nosotros, a la iglesia, nosotros, hermanos, debemos de identificarnos con este lisiado, porque de verdad, hermanos, yo me identifico, hermanos. Pues al igual que él, no podíamos hacer nada para lo que necesitamos la humanidad, que es la salvación, hermanos. No podíamos hacer absolutamente nada. Pero alguien llegó un día y nos comenzó a hablar, hermanos, del Evangelio de Jesús. Y nosotros oramos, y nosotros pedimos, y nosotros creímos en ese poderoso nombre por el cual tú y yo ahora obtuvimos lo que necesitábamos realmente, y es la salvación. Todo lo demás, no te digo que no es parte de la vida, pero lo que el ser humano necesita es la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y lo hemos obtenido. Por eso me identifico con Él, hermanos, de verdad. Él podía hacer el milagro más grande y maravilloso, hermanos, en nuestra vida. Darnos la salvación. Ahora ves por qué yo sí puedo compararme con Él. Porque también todo el tiempo de mi vida estaba sin esperanza, sin muchas cosas, porque yo pensaba que también mi felicidad, mi paz, mi gozo estaba como ese mendigo, en una moneda. Por eso todos los días salía a luchar por una moneda. Porque yo pensé que de eso se trataba la vida, de obtener y ganar dinero para vivir bien. Pero luego, hermanos, llega un día así como llegó Pedro y Juan, llega alguien a nuestra vida y nos dice, no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es un milagro de vida.
hecho por el Señor Jesucristo. Es nuestra salvación, hermanos. Y es por eso que hoy nosotros, aunque tal vez nosotros no saltamos, ni brincamos, ni todo esto, pero sí le damos la honra y la gloria a Cristo, porque Él nos ha dado lo que no podíamos obtener, la salvación, porque todo lo demás lo podíamos obtener, ¿eh? Dinero, ponte a trabajar bien duro y verás que obtienes dinero. Pero hay algo que no podíamos obtener, como es el lisiado, hermanos, que no podía obtener la sanidad, al no ser por esa virtud que le dio Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos, a los apóstoles, en el nombre de Jesús. Y nosotros lo obtuvimos. Y nosotros ahora lo hemos recibido. Yo sé que hay necesidades en nuestra vida, por eso siempre te digo, la prioridad siempre tiene que ser Cristo, hermano. Porque Él fue el que nos dio lo que nadie puede darnos. Si tú supieras cuánta gente está muriendo en los hospitales, y ahorita, en este momento, en todo el mundo, imagínate cuánta gente está ya a punto de morir. Y toda esa gente, hermanos, daría toda la fortuna que tiene por ser salvos y ir al cielo. Aunque en su ignorancia muchos no lo sepan. Pero de verdad, si alguien supiera y dijera, yo quiero ese don, yo quiero esa salvación, ¿cuánto me cuesta lo que tengo? Estoy dispuesto a darlo. Toda esa gente, hermano. Pero tú y yo la tenemos hoy, gratuitamente. Gratuitamente. Y todo porque un día también llegó ese milagro a nuestras vidas, hermanos. Y ahora, hermanos, Él nos ha dado vida eterna. Nos ha dado una regeneración, hermanos. Él nos hizo nuevas criaturas, nuevas personas. Por eso, el que era borracho, ya no lo es. ¿Por qué? En el poderoso nombre de Jesús. Nosotros, a mí me tocó conocer a un hermano que se reunía aquí, él ya durmió, hermanos, y a mí me tocó verlo, hermanos, un día predicando en las calles. Llegamos a un domicilio de una persona que ya estaba recibiendo estudios, y ese día estábamos hablando con esa persona del día que nos tocaba darle los estudios, y se acerca otra persona, una señora, y nos dice, oiga, ¿qué es lo que hacen ustedes? Estamos dando estudios de la Biblia. Y este hermano se acercó y nos dice, ¿ustedes qué nos pueden enseñar a nosotros? ¿A mí qué me pueden enseñar? Yo sí conozco verdaderamente la Biblia y de Dios. ¿Ustedes qué saben? Y le dije, pues está bien, quisiera hablar contigo de la Biblia. ¿Cuándo tienes chance? Pero andaba de esas veces, hermano. No, pues él duraba hasta meses, hermano. Él era de los que estaban ya tirados, orinados, así, hermano, de verdad. Y él dice, mañana nos vemos. No le creí. Le dije, pero sí voy. Y fuimos. ¿Y qué crees? Que pues sí, ya no andaba tomado, andaba todo bien mal, pero no andaba tomado, hermano. Y este hermano, comenzamos a hablarle del evangelio, dijo que nos iba a acabar en 3 minutos, y pues él fue el que se quebrantó en 5. Y gracias al Señor hizo ese milagro con él. Y él murió jamás volviendo a tomar alcohol. Él murió a consecuencia de sus enfermedades que tal vez le causaron eso, pero ese milagro lo recibió. Y así podría contarte de muchos, hermanos. Y es que también, hermanos, aquel que era ladrón, era tranza, ahora ya no lo es. ¿Con qué? En el poderoso nombre de Jesús, hermano. Esos son los milagros que puede hacer el Señor. Que el que era idólatra de esculturas, que no me las quiten y peleaba todo eso. Mire, ese milagro tan grande que puede hacer en el nombre de Jesús. ¿Quién no es un idólatra? Ahora es un adorador. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Adora al Dios verdadero. Aquel, tal vez aquí no hay, pero en otros lugares hay testimonios de aquellos que eran homicidas, que se dedicaban a matar, narcos que envenenaban gente, hermanos. Ahora que el Señor les ha tocado, hermanos, que el Señor les ha alcanzado, ha hecho ese milagro de que ahora defiendan la vida y en más están dispuestos a dar la vida por Jesús. Eso es lo que puede hacer el poderoso nombre de Jesús, hermanos. Como dice 1 Corintios 6:11, y estos eran algunos, mas ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace, hermanos. Y así llegó a cada uno de nosotros como con este.
mendigo. Y ahora, pues, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Una reflexión teológica, que esto no es otra cosa que hacer la invitación a todos aquellos que no conocen el Evangelio, no conocen lo que el Señor Jesús puede hacer en sus vidas, que primero es dar vida eterna y después todo de lo poquito que hablamos. Yo quiero hablarles a los que no son salvos y decirles, amigo que nos ves por la transmisión, usted también puede ser lavado, santificado y justificado en el nombre poderoso de Jesucristo si se arrepiente de sus pecados. Pide perdón a Dios y confía en el sacrificio único y perfecto de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Usted también puede tener esa vida eterna. Y usted también no puede hacer nada por su salvación. Nada. Porque esa ya fue hecha. El sacrificio perfecto fue hecho hace más de 2000 años. Y es el que puede darle vida eterna. Y de verdad le invitamos a que analice, estudie la palabra del Señor. Vaya a los pies de Cristo y sea perdonado. Que ese milagro también pueda ocurrir en sus vidas. Les hacemos la invitación también a los que nos ven. Pues hermanos, es lo que yo traía para compartir el día de hoy. A mí me bendijo demasiado, de verdad, hermanos, esta historia, de todo lo que pude observar aquí. Por eso glorifico a mi Señor Jesucristo, porque su nombre es poderoso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.